Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tengo una invitada, Doris Anita. ¿Cómo estás, Doris? Tu saludo para Creagen. Hola, muy buenas tardes. Yo feliz y contenta. Después de tiempo estamos aquí contigo, amigo Genaro. Y orgullosa, en serio, de que esté pues presentando los nuevos valores como mi persona y como muchos artistas más, ¿no? Y feliz y contenta de estar aquí, por mí pues por primera vez. Ya, muchísimas gracias también por la invitación. A ver, Doris, cuéntanos, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Bueno, ya llevo como mucho tiempo, ¿no? Porque yo empecé desde muy chiquita, para serles sincera. Yo empecé desde los 6, 7, 8 años, pero como usted muy bien sabe que pues no hay mucha economía aquellos tiempos, ¿no? Pero ahora ya estamos un poquito más surgiendo. Pero ahora se vienen muchos proyectos, muchas novedades, mediante Dios, como le dije, ¿no? Queremos saber más de Doris, pues, ¿no? ¿Cómo es un domingo en casa, Doris? Domingo en casa es estar con la familia. Bueno, yo soy una persona muy hogareña, me gusta estar con mi familia, con mamá, con papá, con hermanos, con los seres que uno quiere, ¿verdad? Claro. Dime, Doris, ¿a qué sitio has viajado con tu música? Bueno, yo he estado en Ayacucho, en Cerro de Pasco, por Callejón de Guaylas, tanto también de mi zona, que soy de allá de Huaral. También estuve por Chimbote, por Huaral, por Cachipampa, por diferentes sitios, gracias a Dios. Qué bueno, mira tú. A ver, Doris, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En mis redes sociales me encuentran como Doris Anita, en mi TikTok también estoy como Doris Anita. A ver, Doris, queremos escuchar una cancioncita, pues una cortita, pues, ¿cuál podría ser? A ver, hay un tema especial que me gusta, no sé si podría ser Cariño Malo, ¿sí? ¿Podría ser? Claro. A ver. Cariño mío, este amor que te tengo es puro y noble. A nadie lo entregaría. Este mi amor es solo tuyo. A nadie yo le daría. Este mi amor te pertenece. ¡Wow! ¡Qué linda voz tienes, Doris! Dime, ¿de quién será esa voz tan bonita? Bueno, no le podría decir, pero le heredé de mí, creo, ¿no? Bueno, me gusta cantarlo, el arte lo llevo desde muy pequeña, como le digo, ¿no? Me encanta mucho lo que es la música, me gusta estar cantando, mi pasión es la música, se podría decir. Qué bueno. A ver, Doris, ¿alguno telefónico que me pueda dar? Claro, 982-752-425, es el número de contrato. A ver, ese es para contrato. Ahora queremos del maltrato, pues. ¿Sí? No hay de maltrato, solamente de contrato, por favor. ¿Tienes maña de representante, Doris? Bueno, por el momento estoy con mi persona. Antes tuve, ¿no? Pasado, pero ahora ya no. Me estoy representando yo sola y así. Qué bueno. A ver, Doris, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores que están empezando así como tú? Que sigan sus sueños. Soñar es algo hermoso, ¿no? Que yo desde muy pequeña yo soñaba llegar a los escenarios, tener un vestuario, porque yo vengo de una familia bien humilde, para serte sincera. Y cuando la primera vez que tuve un vestuario tuve con mis 16 años, algo de 16 a 17 años. Y fue un sueño que yo lo había soñado desde muy chiquita, pero se hizo realidad. Que sigan sus sueños y que soñar no cuesta nada y que tú con tu objetivo todo se puede llegar. Qué bueno, Doris. A ver, Doris, ¿a qué artista admiras? Me imagino que admiras a alguien. Claro, yo admiro a Anita Santibáñez, a Doris Ferrer. ¿Por qué Anita Santibáñez? Porque las letras te dan unos mensajes que te hace llegar, pues, ¿no? Al profundo del corazón, igual como de Doris Ferrer. Son las dos artistas que yo admiro más. Y mi nombre también es Doris Anita. Mira tú, qué bien, mira. Pero ese nombre es que mis papás me han puesto. Yo lo vengo del DNI. Muchas personas me dicen que yo me he suplementado o lo estoy poniéndome el nombre. No, es porque ya vengo con la reniega, ¿sí? Mira tú. A ver, Doris, ¿tú tienes algún aniversario, fecha que organizas? Claro, estamos en esto. El 2023 se vienen muchas novedades. El año el 2022 no fue mucho, pero no se puede decir que fue tan malo tampoco, ¿no? De eso se aprende, con las dificultades que uno va pasando se aprende en la vida, ¿no?
Y pero ese 2023 vengo con muchas novedades, tengo proyectos, mediante Dios no todo se puede hacer. Mira tú. A ver, Doris, ¿en tu familia él cultiva la música aparte de ti? Bueno, por lo que sé, tenía un familiar que tocaba timbal, que ya falleció también. A ver, Doris, tantos sitios que tú has viajado, me imagino que tienes anécdotas, cuéntanos de ellos. Sí, son muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, en Ayacucho tengo gente hermosa que hasta ahora me saluda, se siguen recordando de mí, en Cerro de Pasco también. Es algo hermoso cuando tú llegas a diferentes sitios que la gente te acoge, ¿no? Con un cariño bien grande, que te recibe con esa admiración. Es algo hermoso para mí, ¿no? Recibir eso de la gente que me recibe, que me da el cariño. Eso yo agradezco mucho de las personas, de la gente de Ayacucho, de Cerro de Pasco, de Callejón de Guaylas, diferentes sitios que hemos estado, también por Casma, por Cachipampa, Yaután. Una vez más tu teléfono telefónico, Doris. 982-752-425, es número de contrato. Y también estoy a través de mi página como Doris Anita. Y en el TikTok también. Qué bueno. A ver, Doris. Un mensaje para todos tus seguidores. Bueno, pues aquellas personas que me siguen desde el principio, ¿no? Desde antes, cuando empezó el pandemia. Yo creé la página cuando empezó el pandemia, porque si no tenía solamente Facebook. Pero cuando yo creé la página, la gente me empezó a seguir, gracias a ellos que he llegado, allá somos algo de, ya no me acuerdo, 121,000 de seguidores. Muchísimas gracias también a cada uno de ustedes y espero que les siga gustando la manera como interpreto las canciones. Gracias, ¿no? A cada uno de ellos por los que me paran dando like, me dan aliento. Muchísimas gracias y espero que sigan así hasta el final. Cuéntanos, ¿a qué nos gusta otra cancioncita? Pues, ¿cuál podría ser? A ver, ¿cuál podría ser? Depende de usted. No sé A ver, yo te pido mucha calma, pero canta bonito. Puede ser uno de Marga, Mientes, ¿te la sabes? Una capelita, pero no me lo sé completo. Un pedacito. Mientes todo el tiempo, mientes, dices que tú ya no sientes. Todo te daría, hasta mi vida daría, pero estás tan lejos de mis sentimientos. Doris, tienes un bonito vestido. Me imagino que se lo hicieron costoso, cuéntanos. Sí, bueno, es un gran sacrificio, como le digo, ¿no? Son muchas anécdotas, son muchos... fue de alto y bajo, para serle sincera. Y con esos son 2 vestuarios que tengo. El otro vestuario fue que le dije que me lo compré a los 17 años. Esto lo compré algo empezando 19 años, algo así. Recién lo llevo 1 año. Y bueno, lo hice con mucho empeño, mucho sacrificio. Qué bueno, Doris. A ver, Doris, ¿cómo te ves de acá a 5 o 6 años? Bueno, yo me veo viajando a varios sitios, conociendo muchos departamentos, llegar así a conquistar más y más los corazones de todos los peruanos y si Dios quiere, mediante Dios, si se puede, pasar a la frontera, ¿no? Como se podría decir. Qué bueno, Doris. Doris, un gustazo entrevistarte, pues, ¿no? Pues espero hacer otra entrevista no muy lejana, pues, ¿no? Tú de pie para que la gente. Claro, más bien igual, yo feliz, en serio, y muy agradecida con usted, con su persona, por haberme invitado. Muchísimas gracias y en serio le admiro porque veo que usted está, pues, ¿no? Detrás de muchas chicas, si se podría decir, ¿no? Igual que yo, que están empezando. Y feliz, en serio, por darnos la oportunidad. Muchísimas gracias a usted. Qué bueno, un abrazo, pues, Doris, ¿eh? Gracias.